Perfecto. Bien, Julieta tenía una duda. ¿Por qué cuando evaluamos el phi en pi sobre 2 te queda r igual a i? ¿Por qué cuando lo evaluamos? Porque en principio para tita igual a 0, perdón, phi igual a 0 apunta en x. Sí, es el phi de cilíndricas. Y cuando te mueves pi sobre 2, o sea 90 grados, te apunta en la dirección de dispositivos. Sí, un comentario capaz para aclarar, ¿no? Es cuando recordemos que si yo tengo X, y Z para arriba, ¿sí? Phi siempre es el ángulo, y Claro. este es mi R vector, ¿sí? Phi es el ángulo entre mi posición, donde la posición que estoy teniendo en ese momento, y el eje de las X. Si justo, opa, se me vuelvo a escribir, perdón. ¿Ahí se ve? Yo veo que escribiste arriba lo que escribiste, pero no sé, por ahí mi compu. Ahí se desapareció. Ah, no, no se ve. Ok. ¿Dejás de compartir, Matías, un momentito y así Dale. comparto una pizarra? Ahí está. La idea es esta. Ustedes tienen X, Y y Z, ¿sí? Y esta es R vector, mi posición. Phi siempre es el ángulo entre el eje de las X y el R vector, ¿sí? Entonces, cuando el R vector coincide con el eje de las X, phi va a ser 0, ¿sí? Y cuando el R vector coincida con el eje de las Y, phi va a ser pi sobre 2. ¿Se ve eso? Bueno, ¿quedó claro ahora entonces? Bien, ahí te dejo. Y por otro lado estuve pensando esto del phi versor. Después que Matías les explique la ley de Lenz, voy a hacer un dibujito y les voy a mostrar cómo se escribe. No es tan complicado. Bueno, si no hay más dudas de esto, voy a pasar a la ley. Entonces, nada, es un poco una interpretación, es súper útil. Yo me acuerdo que cuando estaba en F3 era como. No terminaba de entender lo piola que estaba esto. Era como que me mareaba mucho los signos y qué sé yo y bla. Pero es como una ayuda que está buenísima también para entender un poco, para poder, dentro de lo que es campo magnético, que por ahí es mucho más turbio que las direcciones, que el campo eléctrico, esto es como un salvavidas a veces, como para orientarse de qué uno espera que dé. Entonces, teníamos esta fórmula para la FEM, y habíamos dicho que hay varios casos, ¿no? Como que uno puede pensar que si tenés una espira que está quieta en un campo magnético variable, o sea, no, lo voy a ordenar distinto el speech. Voy a hablar primero de lo que es la ley y después vamos a ver los casos. Entonces tenemos esta fórmula para la FEM, ¿sí? Que está relacionada con el flujo, con la variación de flujo de esta manera. Y lo que nos da la ley de Lenz es una forma de anticipar la corriente inducida por esta FEM a partir del cambio de flujo, sin tener que hacer ninguna cuenta. ¿Sí? Entonces, esto ustedes lo vieron en la teórica con Luis, pero la idea es que la corriente que se induce por la FEM va a ser tal que se oponga al cambio de flujo. Dicho así, por ahí es como que es una frase que no se van a acordar, pero está muy bueno pensar en los experimentos de Faraday, que son 3 ejemplitos que dio Luis, para mí están re buenos, que son los experimentos que hizo Faraday cuando dijo, mira, esto es Ahí re loco. dice Carolina que no entendió. ¿Qué es lo que no entendiste, Carolina? Claro, todavía no entendiste la frase de la ley de Lenz. Lo anterior es lo que dije antes. Ahora el trabalenguas que acabo de decir lo voy a decir, pero con ejemplos. Perfecto. Sí. Bien, a eso voy. Entonces, fíjense, vamos a tener 3 casos. Esto es lo que vengo mencionando, pero sin dibujos. Tenemos el caso 1, que tenemos un circuito, ¿no? O sea, una espira,
puede tener una resistencia, etcétera, etcétera, pero la idea es que tenemos una espiral en donde, inmersa en un campo magnético fijo, ¿sí? Que lo vamos a hacer apuntar hacia adentro de la diapositiva. Suponemos que tenemos una espiral y la voy a mover a una velocidad v, ¿sí? Hacia la derecha. Y lo que me quiero preguntar es, bueno, obviamente vamos a tener un cambio de flujo. ¿Por qué? Porque el área por la que pasa el campo magnético, o sea, el flujo magnético va a variar en el tiempo. Entonces sabemos que se induce con una FEM y sabemos que la FEM nos induce en un circuito cerrado una corriente. Entonces decimos, bueno, genial, tenemos una corriente. ¿Para dónde apunta? Ok. Bueno, justo en el caso 1 es el caso que venimos estudiando hace un par de clases ya, o sea, el caso en donde podemos usar la ley de Lorentz. Tenemos un pedazo de conductor que se está moviendo a una velocidad y tenemos un campo magnético fijo. Entonces, ley de Lorentz, que sería hacer B vectorial B, y eso me da la dirección, o sea, me da la FEM y me da la dirección de la corriente. Entonces, a ver. No sé qué tan útil es que yo lo haga con mis pulgares, pero lo mejor es que lo hagan ustedes con sus pulgares. Sería V corta, vectorial V larga, y les da el sentido en la que apuntaría la corriente en el segmento rojo. Que no sé si se ve, pero hay un segmento rojito. Entonces eso ya me da la dirección de la corriente que pasaría en ese caso. ¿Sí? Ese es el caso que ya conocemos, donde a priori no precisaríamos todo esto que estoy hablando de la ley de Faraday. Es simplemente ley de Lorentz. ¿Sí? La fuerza magnética, si quieren. Ese es el caso 1. Ahora bien, tengo otros dos casos que se agregan acá, que al principio yo no sabría qué decir. Sería el caso en donde yo tengo una fuente de campo magnético constante, lo que sea, pero supongamos que tengo un campo magnético constante, y de repente esa fuente de campo magnético yo la muevo dejando fija la espiral. Lo que vieron por ahí en la teórica es, bueno, a priori, ustedes que ya cursaron en física 1 y vieron algo de relatividad, en realidad lo que importa es el movimiento relativo, así que yo esperaría que si yo me muevo con el circuito para un lado y dejo el campo fijo, o si me muevo con el campo para un lado y dejo el circuito fijo, la FEM que se genera sea la misma. Pero bueno, Faraday en ese momento no tenía idea de relatividad, así que, qué sé yo. A priori es algo que no te esperás que pase. O sea, no es inmediato saber qué pasa. Entonces ahí la expresión de la fuerza de Lorentz no me serviría. Por otro lado tenemos el caso 3, que es todo está quieto, la fuente de campo magnético está quieto, la espiral está quieta, pero el campo magnético varía en el tiempo. ¿Sí? Con una perillita yo lo varío. Y ahí también se genera, ahora sabemos que se genera, o sea, hoy se puede medir, que se genera una FEM. Entonces, lo que hace la ley de Faraday, que es la de arriba, o sea, la de FEM es igual a menos derivada de flujo con respecto al tiempo, es poder permitirme explicar las tres cosas. Veamos cómo. Bueno, y la ley de Lenz me dice cómo explicar o predecir cómo son las corrientes a partir de esa ley de Faraday. ¿Sí? Pero fíjense que ahora, sabiendo que se genera una FEM cuando cambia el flujo, me permite explicar por qué en las tres se genera FEM. En el primer caso, porque la cantidad de campo magnético concatenado adentro de la espira cambia, porque el chabón se está moviendo. Porque la espira se está moviendo, está saliendo del campo magnético, si quieren. En este caso lo mismo, o sea, el flujo acá adentro cambia. Porque en este caso, si yo me estoy moviendo hacia acá, hay menos flujo concatenado. Perdón, menos campo magnético concatenado, o sea, el flujo es menor. Y en este caso también, porque el flujo va a depender del tiempo. Si hay un flujo dependiente del tiempo, va a haber una FEM. ¿Sí? No estoy haciendo ninguna cuenta, simplemente para que entiendan a dónde estamos yendo. O sea, se ve que en los tres casos vamos a tener una FEM por todo lo que estamos hablando. Mensaje nuevo. Perfecto, bien. Entonces ahora la idea es, bueno, ¿para qué lado va a apuntar esa corriente? Entonces lo que nos dice la ley de Lenz es que la corriente que se induce a partir de esa FEM
se opone al cambio de flujo sobre un lazo cerrado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, fíjense qué pasa. Primer caso. Acá nosotros tenemos que la espira se está saliendo de la zona de campo magnético. Entonces, eso significa que el flujo disminuye. El flujo disminuye, el que pasa por dentro de la espira, el flujo disminuye. Nuestro sistema se quiere oponer a eso. ¿Qué significa? Que de alguna manera genere flujo, lo que se llama flujo inducido. O sea, estoy perdiendo flujo, quiero un mecanismo que me genere flujo. ¿Cómo se genera eso? Bueno, con la FEM. Entonces, la corriente que se genera en el circuito va a ser tal que aumente el flujo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, tiene que ser una corriente tal que se oponga, o sea, fíjense, si el flujo está entrando al pizarrón, bueno, perdón, la vieja escuela, si está entrando a la diapositiva, sí, estaría yendo en sentido horario. No, perdón, bueno. El flujo está entrando a la diapositiva. Entonces yo necesito generar un flujo inducido opuesto. No, mentira. Perdón, me voy a confundir ustedes si yo me confundo. El flujo está siendo menor. ¿Sí? Entonces yo necesito generar más flujo. ¿Cómo genero más flujo? Bueno, con una corriente que tenga el mismo, que genere un campo que tenga el mismo signo que el flujo que se me está perdiendo. ¿Sí? Entonces yo necesito una corriente que vaya también en sentido horario. ¿Sí? Para que genere un campo que entra al pizarrón y me contribuya a un flujo inducido que me solvente la pérdida que estoy teniendo porque estoy moviendo la espira y estoy teniendo menos flujo concatenado. Esa es la idea. Voy a decir infinitas veces hasta que se entienda. Entonces, estoy perdiendo flujo porque me estoy yendo a la zona de campo magnético. Hay menos líneas de campo que están entrando adentro de la superficie. ¿Sí? Estoy perdiendo flujo. Entonces el sistema dice, no, pará, estás perdiendo flujo. Voy a generar flujo para no perder. ¿Cómo hago eso? Bueno, induzco una corriente tal que me induzca un campo, que me induzca un flujo, que solvente esa pérdida. Esa corriente va a ser horaria para que me induzca un flujo hacia adentro, que solvente la pérdida de que yo me estoy yendo. Sí, una manera de resumir lo que está diciendo Matías es la siguiente: el campo magnético está entrando en el pizarrón / diapositiva. Acá, perdón, Carolina dice, es horaria porque B va para y D va para la derecha. Claro, exactamente por eso. El comentario que yo quería hacer tenía que ver con que tengo un campo que está entrando. Al estarse yendo la espira, se está perdiendo ese flujo de campo magnético. Entonces lo que nosotros queremos es más flujo. Para compensar eso, lo que uno quisiera es generar más flujo de campo magnético en la misma dirección del campo magnético original, ¿sí? Entonces la dirección de ese campo magnético va por la regla de la mano derecha, poniendo la dirección del campo igual al campo que ya tenemos, y eso me da el sentido horario. Lo que decía Carolina dice, claro, en el caso de bajo sería antihorario, exactamente por lo contrario, porque ahí el campo está en el mismo sentido, pero ahora tengo cada vez más campo, porque está entrando. Entonces lo que necesito es un... Me parece que es al revés, como dice Lautaro, porque está saliendo, hay menos flujo también en el caso 2. Hay menos flujo, es cierto, es cierto. Entonces sería igual. Claro. Exacto, Bien. perdón, sería igual. Bien, creo igual todos entendieron, o sea, por lo menos 3. Bueno, creo que se va entendiendo. Bueno, esa es la joda. Entonces, perfecto. En el caso 2 sería la misma idea porque hay menos flujo, entonces compenso el flujo a partir de esta corriente inducida. Bien, y el caso 3, bueno, obviamente va a depender del problema, pero bueno, vemos que obviamente se genera una FEM. ¿Tiene que ver con que pierdas o ganes flujo? Claro. Sí, no quiero hacer otro dibujo acá porque por ahí confunde, pero si efectivamente la espira estuviese entrando al campo, se generaría ahí, está cambiando para el otro lado, entonces se generaría una corriente al revés de la anterior. ¿Por qué? Porque se opone al cambio de flujo. Si estoy ganando flujo, no,
voy a intentar hacer algo para perder. Entonces se genera una corriente para el otro lado. ¿Sí? Sí, o sea, es eso. O sea, va a tener que ver no con el flujo en sí, sino cuánto está aumentando o perdiendo. Onda, si pierdo flujo, es horario para ganar. A ver. Tenés que tener cuidado con cómo está definido tu campo magnético y cómo están Claro, definidos tus ejes. No, claro, es lo que dice Julieta, depende del campo. O sea, no es una regla así memotécnica, si pierdo flujo y si gano es antihorario, no. Hay que fijarse cómo está alineado el campo magnético, cómo definiste tus ejes y a partir de ahí con la regla de la mano derecha calcular si es horario o antihorario. exactamente. Por las mayúsculas me da la sensación de que tuviste una epifanía, lo cual siempre es bueno. Así que voy a darme por satisfecho. La gran regla, sí, nunca falla. Bien, entonces ahora la idea es aplicar todos estos conocimientos nuevos que tenemos al caso del problema 1, que creo que es el más amable para esto. Entonces recordemos, tenemos un campo que está saliendo, ojo, ahora sale, y el chabón está girando. Entonces, muy a grandes rasgos, lo voy a hacer muy a grandes rasgos porque es lo que nos interesa, tenemos, como los casos extremos van a ser, está dando la normal de la superficie, va a estar paralela al campo, después va a estar dando decoté, o sea, perpendicular. Bueno, acá no lo dibujé, pero después va a dar 90 grados y va a estar antiparalelo al campo. Bueno, pero eso no nos importa. Está bien. Y después va a estar de nuevo. Sí, pero la idea es que vamos a tener distintas distribuciones. Primero vamos a tener, va a estar paralelo o perpendicular, ¿sí? Digamos a ver cómo varía en dos casos. Que pase de estar paralelo a perpendicular y al revés, digamos, desde que le dé lleno a que le dé perpendicular. ¿Sí? Vamos a ver esos dos casos. Entonces, estos son los dos casos. Entonces, yo antes de que ustedes vean la siguiente diapositiva, la idea es que interactúen conmigo y me digan qué esperan que pase en cada caso, ¿no? Acá, recuerden, tenemos un B que está saliendo. Entonces yo les pregunto, en el primer caso, cómo va a circular la corriente y cómo va a circular la corriente en el segundo. Si se animan a abrir el micrófono, sería como, me muero muerto. Bien. Antihorario en el 1. Bien, todos dicen antihorario en el 1. Está bien, Caro, vos estás disculpada. Bien, antihorario en el 1. Entonces, a ver, pensémosle un toque. Tenemos flujo saliente, claro, flujo saliente cada vez es menor, ¿sí? El flujo disminuye. El chabón no quiere que disminuzca el flujo, entonces dice, lo quiero aumentar, por lo tanto voy a inducir un campo también saliente para aumentar el flujo. Eso significa claro, una corriente antihoraria. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Y qué pasa en el otro caso? Bien. O sea, el flujo está aumentando porque el chabón, porque hay más superficie por donde pasan las líneas de campo. El flujo aumenta, el chabón dice no quiero que aumente, voy a generar un flujo para el otro lado para evitar que este aumente, y eso significa una corriente horaria. ¿Sí? Y es lo que está escrito ahí. Pero bien, eso es todo. Gracias por participar. Es todo lo que voy a comentar por hoy. Ya está, terminó la clase. Estamos re temprano, o sea, preguntas de esto hay un montón. ¿O no? ¿Qué pasó?
Si no hay preguntas de esto, ¿quieren que les aclare el tema del phi versor? De Bien, cómo creo uno puede que deducir el phi versor. Bueno, entonces voy a aclarar eso brevemente. Hoy no está funcionando el lapicito, así que, bueno, va como se puede. La idea es la siguiente. Este es mi eje X, este es mi eje de las I's, y acá tengo un R vector. Este es mi ángulo phi, ¿sí? Y entonces se define R versor y phi versor. Este sería, perdón, lo voy a dibujar un poquito más grande al R versor y este phi versor, ¿sí? Donde este ángulo vuelve a ser phi y este ángulo también vuelve a ser phi. Ahora lo voy a dibujar un poquito más claro, me parece que quedó muy desprolijo. Bien. Entonces, este es R versor. R versor con el eje X me vuelve a dar el ángulo phi. Y entonces, ¿sí? De ahí se puede ver que R versor lo puedo escribir como esta partecita, que va a ser coseno de phi en X, versor, y esta partecita es seno de phi en inversor, ¿sí? Recuerden que el módulo del R versor siempre es 1. Eso estoy usando yo para escribir esto. ¿Se entiende hasta acá? Bien, buenísimo. Entonces, si entendimos esto, va a ser, me parece fácil, entender el phi versor. Ahora tenemos a phi versor. Entonces, lo importante es quién es el ángulo phi, ¿sí? Y fíjense, si este era el ángulo phi, este es el eje, este es paralelo al eje X y este es paralelo al eje Y, o sea que este es 90, entonces este vuelve a ser phi, ¿verdad? Le pongo 2 puntitos. Bien, y entonces cuando descompongo el phi versor, fíjense que apunta en los negativos de los X, ¿sí? Entonces, phi versor va a ser menos seno de phi en X versor, ¿sí? Porque apunta hacia los negativos, la componente X de phi versor, y la componente Y va a ir con el coseno porque es el ángulo adyacente. Entonces, más coseno de phi en Y versor. ¿Se entendió esto? Buenísimo. Sí, sí, esto lo subimos a YouTube. Sí, no es un problema de Lenz, es simplemente un comentario sobre la ley de Lenz, el que hizo Matías, ¿sí? El ejercicio 1 lo resolvió Matías al principio. La ley de Lenz es útil para ver, sin hacer cuentas, para dónde tiene que apuntar la corriente inducida, ¿sí? Y a veces uno quiere saber eso, sin hacer ninguna cuenta, cuando sabe que va a haber una fenda inducida, para dónde va a apuntar esa corriente inducida. Eso es para lo que sirve. No hay ningún problema en la guía que pregunte específicamente por la ley de Lenz. Más bien en los ejercicios de parcial van a encontrar algo de eso.
Eh, si quieren, capaz la semana que viene les doy algunos ejercicios de parcial de Faraday para que puedan practicar.